Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el secretario provincial de Comisiones Obreras, aquí en la provincia de Almería, don Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros en esta nueva temporada. Ya han pasado todos los portavoces del Ayuntamiento de Almería, queríamos que empezaran entrando en este caso a las entrevistas también con los sindicatos. Y siempre que lo hacemos al principio de mes, por valorar un poco los datos obtenidos del paro, el desempleo del anterior mes. Pero vamos a comenzar hoy, Antonio, por la concentración, una nueva concentración que habéis realizado hoy a las puertas del edificio sindical, Comisión Obrera UGT Comisión Obrera, por esta oleada de crímenes machistas que estamos padeciendo y sufriendo en España. Pues sí, desgraciadamente... No sé pero exactamente los motivos, pero desde luego estamos sufriendo, como bien decía, una oleada, un incremento muy significativo de los casos de violencia de género y desafortunadamente pues con resultado de muerte en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que creíamos conveniente, tenemos instalado en el edificio sindical un marcador para llamar la atención todos los días para todos los viandantes, todos los ciudadanos, para que puedan hacerse una idea de la gran lacra que supone la violencia de género para las mujeres, en este caso, y no solo también para los hijos, porque muchas veces no solo matan a la mujer por violencia de género, sino que también acaban con la vida de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues hoy hemos hecho esa concentración pues para eso, volver a llamar la atención y tratar de poner sobre la mesa y que se activen todas las medidas que hay al alcance y que quizás en algunos casos pues no se están poniendo o todos los agentes que están implicados en poner sobre la mesa esas medidas pues no lo están haciendo, y quizá uno que directamente nos toca es los empresarios, pues que el tema de los contratos para estos casos de violencia de género que suponen una movilidad de la víctima para que pueda desaparecer, podemos decir de alguna manera, de su entorno más próximo y ponérselo más difícil al agresor, pues muchas veces esos contratos pues no se están dando, prácticamente son contratos que no se están utilizando y que serían una gran ayuda para las mujeres que están siendo víctimas de malos tratos, de violencia, para que al final puedan salir de ese círculo vicioso que supone eso en su ambiente más cercano, y pueden poner distancia entre ella y el agresor o el potencial agresor, y también tener ese medio de vida que les proporciona ese tipo de contratos y que desgraciadamente pues haría falta que los empresarios, y en este caso en concreto de la provincia de Almería, tuviesen algún tipo de acuerdo con el Centro Andaluz de la Mujer para poner a disposición sus empresas para que dado determinados casos y tal, pues pudieran ser efectivos y muy rápidos y desvincular a las víctimas de su ambiente más cercano, y eso yo creo que tan solo con esa medida se podría hacer disminuir de una manera considerable el resultado final de muerte que sufren muchas mujeres, 46 en lo que va de año, y la verdad es que... ¿Y aquí en la provincia de Almería? En la provincia de Almería son ya también 11 de 16 que se sufrieron el año pasado. Por tanto, estamos en cifras, en unos casos que ya hemos superado los índices del año pasado y en otros pues estamos muy cerca, y seguro si no se pone coto a esta lacra, pues seguramente se va a superar, desgraciadamente. Lo decía al principio, es complicado el saber los motivos de por qué este creciente oleada de estos asesinatos a mujeres. ¿Se puede saber más o menos el motivo? O sea, ¿por qué es ahora en esta situación? Porque está ahí la ley del sí es sí, y bueno, pero el tema de la rebaja de pena, el tema de la gente que sale a la calle... Pero vamos, yo creo que, es decir, desde luego que no hace ningún favor a la lucha contra la violencia de género que todavía siga habiendo fuerzas políticas o alguna fuerza política que trate de justificar o trate de eludir el reconocer que se produce este tipo de violencia y que lo califique como una violencia intrafamiliar. No es así, no ese es el caso. Por lo tanto, y bueno, hemos visto cómo, en fin, por un tema deportivo se ha formado gran revuelo,
incluso pues tratando de en ciertos ámbitos justificar o retrasar y no que haya unas medidas ejemplares o decisiones ejemplares. Es decir, yo creo que el tema del machismo y de no reconocer la igualdad de género en nuestro país, pues le queda mucho camino por recorrer y por lo tanto eso hace mella también en que se puedan dar este tipo de comportamientos cada vez más habituales. ¿Va a ser a partir de ahora también habitual, esperemos que no, que cuanto menos mujeres sean muertas, matadas a manos de sus parejas o exparejas, de convocar a los medios de comunicación para intentar visibilizar y que la ciudadanía tenga conciencia? Porque también se habla mucho de la concienciación. Sí, bueno, nosotros yo creo que es decir, sindicatos de todos los ámbitos, ahora estamos negociando los planes de igualdad en las empresas, en fin, se puede atacar el problema desde muchos puntos de vista y lo que sí, hoy por ejemplo se ha leído un manifiesto también para tratar de concienciar a la ciudadanía en general o a aquellas personas que aún no lo están del grave problema, y no solamente de las personas, es decir, esto no es un problema de las mujeres ni de las personas que sufren eso en su ámbito, sino que es un problema de todos. Es decir, no solamente hay que animar a las mujeres a que denuncien, sino que también las personas de su entorno, sean hombres o mujeres, que son conscientes o que tienen conocimiento, que lo ven, o que pueden intuir o que pueden, en fin, también tendrían que dar ese paso y denunciar. Y después, por supuesto, es decir, ante cualquier conducta de este tipo, pues lógicamente poner todos los medios al alcance, coordinarse mucho mejor los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, poner en marcha todos los recursos que permite el Pacto de Estado contra la lucha contra la violencia de género. Y como te decía, quizá uno de las medidas que son también muy efectivas cuando se toman es esto, es decir, el propiciar que la víctima, antes de que vaya a mayores, propiciarle un mecanismo, porque muchas veces las propias víctimas tienen que convivir con sus propios verdugos porque no tienen otros medios económicos para poder independizarse. Eso sería tener un contrato de trabajo, poder cambiar de domicilio, de ciudad, incluso de provincia, o de comunidad autónoma, y empezar una nueva vida con unas garantías para ella y para sus hijos, ¿no? Porque muchas veces también no solamente es qué voy a hacer yo, sino qué voy a hacer yo y cómo voy a criar a mi hijo si no tengo medios para hacerlo, ¿no? Y entonces al final pues son tanto ellas como sus hijos son víctimas de esta violencia y de esta asesinada, en definitiva. Esperemos que estas concentraciones, cuantas menos, mejor. Sí, desde luego. Cuantas menos, mejor. Antonio, habitualmente siempre hacemos repaso de valoración de los datos obtenidos del mes anterior. Los últimos conocidos las pasadas semanas, paro registrado en el mes de agosto, 217 personas que dejan en las listas del paro. Baja en Almería, pero sube en Andalucía, 2.882, y sube en España, 24.826. Nos quedamos en Almería con 52.797 personas en desempleo. Bien, vamos, estamos en Almería, es decir, en unas tasas de desempleo que la verdad es que, en fin, desde luego, mientras haya una persona que esté en situación de que quiera encontrar empleo y no puede, tendremos que seguir luchando para que eso sea así, ¿no? Y por lo tanto no podemos ser conformistas con los datos. Dicho esto, es verdad que en nuestra provincia, quizás también por la propia singularidad de nuestro mercado laboral, pues el tema de la campaña agrícola ayuda a que el mes de agosto, pues sea un mes de agosto, septiembre, sean meses buenos para los datos del paro, porque es el arranque de campaña y es la actividad principal de nuestra provincia. Además es que Almería y Cádiz, y Huelva, que son las dos provincias que las que bajan, lógicamente, obviamente por el inicio de la campaña agrícola. Y la fresa, Huelva... Exacto. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que después se da la situación al contrario. Es decir, llegan otros meses en los cuales ya se ha producido ese arranque, donde el resto del paro, el resto de España o el resto de Andalucía disminuye el paro y sin embargo en nuestra provincia aumenta. Vamos un poco a contrapié de Andalucía y del resto de España. Y lógicamente también hay que ver que el efecto que ha provocado la reforma laboral es que muchos de esos empleos ya son estables, por lo tanto cada vez, es decir, esas cifras de crecimiento de empleo pues no se producen tienen un tirón tan importante porque ya son empleos que se están consolidando.
en la tasa interanual de cotizantes de la Seguridad Social se ha crecido un 2,4%. Por lo tanto, también, es decir, ese dato visto con mayor perspectiva es un dato que siempre es interesante ver si es positivo o si es negativo. En este caso, nuestra provincia viene siendo positivo, incluso pues se van batiendo récords de aumento de afiliados a la Seguridad Social año tras año. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en la calidad del empleo y sobre todo también en otra cuestión, y es que crece el empleo. Quizás es verdad que se va desacelerando por esa que te decía, y además porque también estamos atravesando una situación de altos tipos de interés, que eso hace que se ralentice la economía, que se enfríe, para combatir el otro problema, que es el de la inflación. Pero sí es verdad que en nuestra provincia tenemos muy bajos salarios, y eso, en fin, es un hándicap, que ahora seguramente hablaremos de él, y que también hay que insistir en ese sentido. No obstante, por el tema de, siempre lo hemos hablado, el tema de la contratación indefinida, ¿se mantiene, baja, sube? Sí, la contratación indefinida sigue aumentando el número de contratos indefinidos, lo que pasa que lógicamente ya no lo hace al mismo ritmo que lo venía haciendo. Claro. ¿Por qué? Pues porque ya muchos de los empleos ya están consolidados y están estables. Por lo tanto, tanto en la modalidad de indefinidos como fijos discontinuos. Sí. Porque, por ejemplo, en nuestra campaña agrícola o de manipulado, pues ya muchos son fijos discontinuos que trabajan 8 o 9 meses y por lo tanto pues se salen de esa estadística. Eso en cuanto al tema de los datos del paro. Por sectores, sabemos claramente que bueno, el que ha tirado del carro ha sido el tema de la agricultura. Industria, construcción, el tema de la industria en Almería. Sí, bueno, es que tenemos un tejido industrial. Tenemos lo que tenemos, entonces prácticamente es un sector que no tiene tampoco mucha incidencia en lo positivo ni en lo negativo. Operación del mesero. Prácticamente, pero cuando hay variaciones son variaciones muy pequeñas, porque tenemos un sector de industria que está, en términos mínimos, ¿no? Y al revés, se sigue destruyendo empleo en este sector. Pues bueno, tenemos el caso de la cementera o tenemos el caso de industrias que se cierran. Necesitamos un impulso industrial porque es motor de empleo y no solo de empleos directos sino indirectos también, y lógicamente pues unas condiciones que también son mucho más favorables también para los trabajadores y trabajadoras. Luego se puede decir buenos datos del paro, pero sin lanzar las campanas al vuelo. Sin lanzar las campanas al vuelo, y además porque también hay un sector que yo creo que lo tenemos que mencionar, que es el sector servicios, sobre todo el sector hostelero y hotelero. 19 puestos de trabajo es lo que... Es decir, que para el año tan bueno que se ha tenido en el sector, no ha tenido una repercusión lo suficientemente contundente como para aumentar esas cifras que fuesen mucho mayores. Y hay una queja que yo creo que es injustificada por parte de la hostelería en nuestra comunidad y en nuestra provincia, y es que no encuentran profesionales. No, lo que, como dicen muchos, lo que nosotros queremos trabajar, no queremos que nos exploten. Es decir, lo que hay es que pagar los salarios que dice el convenio, ajustar la jornada a lo que dice el convenio y utilizar la contratación temporal no de forma abusiva como se hace. Trabaja 8 pero te contrato por 3 y trabajas fines de semana, sábado, domingo y festivo, y no te pago las horas extras que has hecho y tal. Entonces, lógicamente es un sector que se utiliza como último recurso para aquellas personas que no tienen otro medio y que lo necesitan y recurren a este sector. Pero ahí el tema de la inspección, sabiendo más o menos lo que se sabe, sí es verdad que podía picar el diente en esa zona y ver verdaderamente si es que los empresarios son los que trabajan y lo llevan así. Ahí tenemos la siempre... denuncia también, que hay que denunciar. Sí, lógicamente hay que denunciar. Las personas tienen miedo a denunciar. ¿Por qué? Porque muchas veces están trabajando en unas condiciones muy precarias, pero por lo menos eso le da para ir mal viviendo y mal tirando, pero si se quedan sin empleo con un alza de tipos de interés para pagar la hipoteca o para pagar el alquiler o para poder llegar a final de mes, pues lo van a pasar mucho peor. Por lo tanto, hay una situación de precariedad que el trabajador muchas veces no se anima a denunciar por ese miedo a perder su empleo, y por otro lado la Inspección de Trabajo, pues con los recursos que tiene, pues hace lo que buenamente puede, y yo creo que está trabajando a un ritmo superior a lo que le podríamos exigir. Pero es que por otro lado
pues también hay determinadas fuerzas políticas que esto de las ofertas públicas de empleo y que haya más empleados públicos que puedan controlar y que puedan vigilar que todas las normativas laborales se cumplen, de contratación, de cotización a la seguridad social, pues para que después se puedan prestar, por ejemplo, pues, las pensiones, etcétera. Sí. Es decir, no son favorables, y lo que andan pues siempre es poniendo piedra en el camino a la hora de lanzar ofertas de empleo que realmente puedan propiciar que los servicios públicos, no solamente o la inspección en este caso, sino otros servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia o la seguridad, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan dotarse, o la Administración general en definitiva, pueda dotarse de los medios necesarios, humanos y técnicos para poder dar un buen servicio al ciudadano, que es lo que se debería hacer. Y por supuesto, como ocurre en Andalucía, eso se paga con impuestos. Si bajamos los impuestos, pues lógicamente hay menos recursos para propiciar que haya esa calidad en los servicios públicos. Y así, pues al final lo que vamos es a una privatización, a una concertación de servicios que son más baratos, que provocan además más explotación sobre los trabajadores que trabajan en esos servicios concertados o privatizados de servicios públicos, y al final, pues lo que estamos prestando un peor servicio al ciudadano y a la ciudadana. En cuanto al tema siempre hablamos que después de este tema, de este asunto, el tema de la siniestralidad laboral, ahora seguimos estando en las mismas contas. Sí, hemos hecho bastante presión, yo creo que y seguimos denunciando cuando hay cualquier tipo de siniestralidad laboral. Y bueno, decir que firmamos un acuerdo con la Junta de Andalucía, el acuerdo por el impulso social y económico de Andalucía, donde uno de los grandes apartados era también la siniestralidad laboral. Hemos seguido presionando a la Junta de Andalucía para que desarrollara este acuerdo en toda su amplitud. Hemos conseguido que se ponga en marcha un plan de choque contra la siniestralidad laboral. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es que ya estamos echando de menos una convocatoria por parte del delegado de empleo de la provincia de Almería para reunir la Comisión Provincial contra la Siniestralidad Laboral y precisamente ver las pautas de actuación que se recogen en este plan. Hay una financiación de 200 millones de euros y ponerla en marcha lo antes posible para tratar de que esas cifras de siniestralidad se reduzcan al máximo posible. Datos de IPC, Antonio. Los del pasado mes de agosto sitúan la inflación en un 2,6%, 3 décimas más que en el mes de julio, debido a la subida de la gasolina y el diésel. La tasa subyacente se reduce una décima respecto al mes anterior y llega al 6,1, reflejando, a pesar de la escasa moderación, un valor muy elevado y refleja las tensiones inflacionistas en muchos productos básicos, como son los alimentos, que ya encadenan 17 meses consecutivos. Bien. Efectivamente, la inflación es un caballo de batalla importante y sobre todo que afecta mayormente a las personas que menos recursos lógicamente tienen. Como te decía antes, pues les cuesta llegar a final de mes, la cesta de la compra se convierte el día a día en un quebradero de cabeza, y que bueno, pues muchos productos básicos de primera necesidad pues han subido de una manera bastante importante. El aceite de oliva, pues no te digo nada. No es hora, en fin. te pregunto, ¿no es hora de salir a la calle y decir, señores, ya está bien, hasta aquí al gobierno que esté, los que están, que no funcione, sí, pero salir y... Pero bueno, sí es verdad que también, es decir, que tenemos que contemporizar, es decir, la Junta de Andalucía en este acuerdo de impulso por la economía y social de Andalucía había dos medidas que incidían de una manera directa para ayudar a esas personas, para ayudar a empresas y para ayudar a personas. Las empresas ya han recibido, se les está entregando el sobrecoste energético por la subida de la electricidad y de los costes energéticos, y sin embargo a las familias no se le ha hecho el bono familiar ni otra ayuda que había específicamente para ayudar a las familias. Por lo tanto, tienen que ser todos los que intervienen, los que lógicamente el gobierno central también. Yo creo que en España, si comparamos con el resto de Europa, también hay que ver cuál es la situación, y eso no quiere decir que aquí no se esté pasando una situación grave, pero sí es verdad que tenemos las tasas de inflación más bajas del resto de Europa, pero también es verdad que en la provincia de Almería, es decir, ha crecido más la inflación que en el resto de Andalucía, en todas las provincias andaluzas,
Y no hay que olvidar que los que suben los precios son las empresas. Son los que proporcionan los servicios y son los que proporcionan los productos. Luego aquí tenemos unas empresas que están subiendo más los productos que en el resto de Andalucía y que en el resto de España y que están pagando menos salarios que en el resto de Andalucía y que en el resto de España. Por lo tanto, tenemos una clase empresarial que no está concienciada del problema de la inflación y menos en nuestra provincia y que hace que suba más los precios de los productos y pagan menos salarios que en el resto. Por lo tanto, están agudizando. ¿Y el gobierno no podía poner encima de la mesa por supuesto, esta situación? Oye, si se supone que lo están diciendo los sindicatos, oye, que esta situación es de los empresarios que están subiendo. Desde luego, es decir, aquí lo que falta es, en fin, pero coger el toro por los cuernos, como se suele decir, y aunque no es muy afortunado el símil. Antonio salía a la calle, y lo sabe todo el mundo. Bueno, vamos a ver, también aquí hay muchas fuerzas que están en contra de eso y que no quieren que se, por ejemplo, imagínate el follón que se lió cuando se puso el impuesto extraordinario a las eléctricas. Bueno, pues con todo y con eso han batido récord en ganancias las eléctricas. Bueno, pues lógicamente habría que haber una intervención de precios, pero claro, eso parece que suena a marxista, a socialcomunismo bolivariano, ¿no? Es decir, es verdad que tiene que haber un control de precios, es decir, tiene que haber un observatorio de los precios que funcione sobre la cadena de valor y se tienen que poner los medios. Pero volvemos otra vez un poco a lo de antes. ¿Quién controla eso? ¿Qué mecanismos de control y de inspección hay? Si no hay recursos para poder formar ese equipo de personas o esta general para que puedan controlar eso. Pues aquí cada uno campa a su ancha. Pero claro, es que para eso hay que subir impuestos. Y esos impuestos es impopular. Entonces aquí estamos en el pescadilla que se muere de la cola. Es decir, queremos pescado gordo pero que pese poco. Eso no existe. No existe. Es decir, si queremos que haya un efectivo control en la siniestralidad laboral, en las normativas laborales, en el control de precios, en que haya una competencia, realmente una competencia. Pero si lo que hacen es que se ponen de acuerdo para subir los precios, Pero claro, eso para controlarlo se necesitan medios y recursos y eso cuesta dinero. Y eso son empleados públicos que se dediquen a controlar eso. Para eso hay que subir los impuestos. Y que haya un reparto más justo también de la riqueza y que pero ¿cómo suben los impuestos con la situación con la que tienen? Si los salarios son los que son y no suben los salarios. No, pero es que, vamos a ver, es que los impuestos, lógicamente los impuestos tienen que subir a quien más tiene o a quien más riqueza acumula o genera. Habrá que subir los impuestos en función de esos ingresos. Te ponía el ejemplo de las eléctricas, pero es que los bancos, o por ejemplo, ayer salieron los datos de Inditex, es decir, más de un 40% ha aumentado los beneficios del año pasado en este primer semestre del año. Pero esos beneficios se reparten de forma equitativa entre los diferentes, no, van a parar a los ejecutivos normalmente de estas empresas y los salarios de los trabajadores pues suben un 2 o un 3% cuando hayan tenido un beneficio de 40%. Entonces, claro, lo que hay es un mal reparto de la riqueza. Luego, la presión fiscal debe ser una presión fiscal no para ahogar precisamente a los que tienen una nómina y que no pueden llegar a final de mes, sino para realmente aquellos que tienen o bien unos salarios o bien tienen unos ingresos y en función y proporcionalmente a ese nivel de ingresos, pues lógicamente debe crecer la presión fiscal para que pueda haber un reparto más equitativo de la riqueza, porque si no, cada vez las diferencias van a ser mayores y va a haber una mayor injusticia social y al final también no olvidemos que España fundamentalmente su PIB depende en gran parte del consumo interno, mucho de las exportaciones pero también del consumo interno. Si el consumo interno se frena porque no hay disponibilidad salarial para poder hacer frente a las compras, pues lógicamente la economía se resentirá y el PIB también. Por lo tanto, yo creo que todos deberían de ser conscientes de estas materias y cuando hay una negociación colectiva, pues que fuese ajustada. Pero es que los empresarios también se negaron a que se creara un observatorio para que la revalorización de salarios se hiciese según la empresa y según los beneficios de las empresas, ¿no? Es decir, que aquí cuando se habla de subir salarios ya todo el mundo echa el culo fuera, con perdón de la expresión. No obstante, Antonio, te digo,
los precios siguen subiendo. Estamos viendo, por ejemplo, el tema del aceite, el tema del gasoil. El gobierno antes los 20 céntimos que te ponía para rebajar y tal, pero es que ahora ni soluciones ni nada de nada. ¿Qué vislumbras de aquí a final de año? Y encima con un gobierno que no se sabe si va a salir, si no va a salir, si está, si tenemos unas nuevas elecciones, si o no las tenemos. El Partido Popular seguramente no sumará, no da, le tocará el turno al Partido Socialista, el Partido Socialista con todo lo que le ha puesto el independentista encima de la mesa. ¿Qué futuro vemos? Bueno, vamos a ver, ha habido unas elecciones, ha habido unos resultados. Yo lo único que puedo decir, mi opinión, lo que puedo aportar, es decir, no es mi terreno, lógicamente, pero yo creo que, es decir, no nos ha ido tan mal con un gobierno progresista. Es verdad que ha sido difícil sacar leyes adelante en algunos momentos, pero se han producido, sobre todo el diálogo social se ha aumentado de una manera muy importante, y esto yo creo que ha generado grandes beneficios, como una reforma laboral, un acuerdo de pensiones con una estabilidad, calidad y acuerdos de financiación para que no estén en peligro ni ahora ni en el futuro, y por lo tanto ha habido grandes progresos, por ejemplo, en los incrementos del salario mínimo interprofesional, que otros niegan, pero ¿qué sería ahora? En Almería, mira, en Almería el último dato que tenemos de los salarios es que el 54% de los asalariados de nuestra provincia están por debajo del salario mínimo interprofesional, y este ha subido un 40% en los últimos 5 años. Bien, ¿qué sería de ese 54% de la población almeriense, que son más de 170.000 trabajadores y trabajadoras, si cobraran un 40% menos con las cifras de inflación que hay ahora? Es decir, estábamos hablando de un salario que no llegaba a los 600 euros, o eran 600 euros y ahora es 1.080. Es decir, pero eso ha sido denostado, ha sido criticado y ha sido, vamos, por todos los organismos, y Banco de España y Confederación de Empresarios, porque decían que iba a arruinar, que iba a destruir el empleo y que íbamos a estar en la pobreza. Pues no ha sido así. Es decir, se ha generado más riqueza, se ha generado más empleo, más estable y con mejores condiciones. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer de una vez por todas es que empresarios se sienten en la mesa de negociación, como en el caso de Almería, con el campo, donde llevan campañas récord, no solamente en producción, sino en precios. No vale la excusa de que han subido los costes de producción, porque es verdad que han subido, pero han subido mucho más los ingresos por venta en precio y en volumen, y que se sienten y negocien un convenio, y no que ahora mismo no se sube nada, ni un céntimo por encima del salario mínimo interprofesional para más de 40.000 trabajadores que trabajan en el campo en la provincia de Almería. Eso es una vergüenza. Antonio Bolivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras, tiempo tendremos de hablar el próximo mes, nuevamente aquí en Inter Almería, las puertas abiertas para que sigamos valorando y viendo los datos cómo van transcurriendo mes tras mes. Muchísimas gracias por tu presencia en la jornada de hoy. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que desearles que pasen una feliz noche.